Hola, vamos a hablar hoy un poco sobre polímeros, qué son, cuándo se originaron, este término tan poco común en el habla cotidiana, qué significa y sobre todo qué implicaciones tiene, qué importancia tienen los polímeros, dónde están, cuándo se inventaron. Pues empecemos. Mi nombre es Luis Gerardo Sánchez Pacheco y te doy la más cordial bienvenida a este canal en el cual hablamos de finanzas, recursos tecnológicos y desde luego también desarrollamos algunos contenidos de los cursos de química de la Escuela Nacional Preparatoria. Pues bien, los polímeros acompañan a la historia del universo desde el momento en que se generan las fases condensadas. Cuando las estrellas, esos grandes hornos nucleares, empiezan a generar elementos, y posteriormente explotan para formar una gran cantidad de cuerpos. Estos cuerpos, llamados aerolitos, llamados planetas, llamado polvo cósmico, contienen polímeros. Estos polímeros son no otra cosa que estructuras que están formadas por elementos que son capaces de concatenarse. ¿Qué es eso? Concatenarse es un sinónimo de encadenarse. Los átomos de silicio, los átomos de carbono, los átomos de azufre, son capaces de establecer enlaces entre ellos para formar grandes cadenas de elevado peso molecular. Estas grandes cadenas que se pueden formar con interacción directa entre los átomos del elemento o con otros elementos, forman eso que nosotros llamamos polímeros. Las concepciones que tenemos de los objetos que nos rodean, la forma como nombramos las cosas, tienen orígenes etimológicos. Entonces, nosotros tenemos que la palabra polímeros está formada por dos raíces, la raíz poli, que significa muchos, y la raíz meros, que son miembros o unidades. Entonces, literalmente lo que estamos diciendo con la palabra polímero son esos compuestos que tienen muchos miembros, que están formados por la unión covalente, por la unión química de especies que se unen. Esas especies pueden ser tan simples como átomos o tan complicadas, tan complejas como las partículas que generan el DNA. Los polímeros forman parte de los suelos en forma de silicatos que forman grandes redes tridimensionales y forman parte de los seres vivos en las proteínas, en los ácidos nucleicos, en los carbohidratos complejos. ¿Por qué entonces no escuchamos hablar de los polímeros? Fíjense que allá hace muchos años me recuerdo que una señora decía que su hijo había inventado los polímeros. Eh, Así de manera genérica lo decía, porque jamás en su vida había escuchado esto y su hijo era químico y con mucho orgullo decía que su hijo había inventado los polímeros. Había seguramente desarrollado algún tipo de polímero en su investigación en la Facultad de Química, pero desde luego que nadie pudo haber inventado los polímeros, ya que se generaron mucho antes que el hombre estuviera siquiera como proyecto en la vida del universo. Pues bien, los polímeros entonces podemos representarlos de manera esquemática como la unión de partículas. Esas partículas que se van a unir las vamos a denotar con el nombre de monómeros. Mono, que significa uno, y meros, que ya dijimos que son los miembros o son las unidades, y de esa forma los monómeros se van a unir para formar los polímeros. Cuando dos monómeros se han unido, nosotros estaremos hablando de un dímero. Cuando tres monómeros se han unido, estaremos hablando de un trímero y así sucesivamente hasta que llegamos a los polímeros. Ahora, la unión de monómeros puede ser de manera aleatoria, puede ser de manera homogénea o heterogénea. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos, si representamos gráficamente con figuras geométricas a los monómeros, nosotros estaremos hablando de la posibilidad de concatenación de
elementos iguales, en cuyo caso estaremos hablando de homopolímeros, es decir, todos los eslabones de esa gran cadena macromolecular son iguales, o bien podemos estar haciendo la unión de componentes de distinta naturaleza, con lo cual estaremos generando heteropolímeros. Las propiedades de los polímeros dependen de algunos factores. El primero y más importante de ellos es el tipo de monómeros que componen esa gran cadena, y el segundo, el tamaño de esa cadena, qué tan larga, qué tan extensa es. El tercer factor es si existen o no ramificaciones. Estos polímeros tienen aplicaciones en diferentes áreas de la vida cotidiana. Prácticamente no podemos voltear a parte alguna sin encontrar polímeros. Los polímeros forman ese grupo numeroso de sustancias que llamamos plásticas, plásticos, pero también forman parte de todos los tejidos vivos, también forman parte de muchos cerámicos, de muchos productos cerámicos. Por ejemplo, el concreto, pues es un polímero, y estamos hablando entonces de una gran variedad de aplicaciones biológicas, industriales, ópticas, en materiales, etcétera. De tal forma que la industria y la ingeniería y la ciencia de materiales tiene en los polímeros un área de importancia creciente. Los polímeros se van a formar por dos vías, la vía natural y la vía sintética. Significa que la naturaleza forma polímeros como la celulosa, como el glucógeno que se almacena en los músculos y que sirve como reservorio energético, eh, como la celulosa y otras muchas estructuras, proteínas, ácidos nucleicos, que cumplen funciones pues bioquímicas y que permiten que la vida sea como la conocemos. Y existe otra gran rama de los polímeros de origen sintético. Esos polímeros de origen sintético pueden clasificarse de acuerdo con varios parámetros. Si hablamos de su composición, estaremos hablando de homopolímeros o heteropolímeros, pero dentro de los heteropolímeros existirán diferentes clasificaciones. Lo veremos poco a poco, con calma, pero es importante saber algo. Industrialmente, los polímeros que más utilizamos son producidos a partir de derivados del petróleo. Los derivados del petróleo son estructuras hidrocarburos, petróleo, son hidrocarburos que son no otra cosa que compuestos formados por carbono, n número de carbonos y átomos de hidrógeno. Esos hidrocarburos, bajo ciertas circunstancias, pueden polimerizarse. ¿Qué significa eso? Formar polímeros. Es decir, unir estructuras de menor tamaño, de menor número de átomos para formar grandes macromoléculas con una gran diversidad de aplicaciones. Ahora, ¿cómo es que a partir del petróleo se obtienen monómeros? La respuesta podría parecer muy sencilla, sin embargo, tiene sus muchos vericuetos interesantes vertientes. El principal medio de obtener monómeros es a través de la destilación fraccionada y el procesamiento llamado refinación. A través de la refinación y algunos, por llamar, métodos de generación de monómeros, podemos producir los seres humanos de manera industrial cantidades muy considerables de materias primas susceptibles de polimerizar. Cabe señalar que los alcanos, los alquenos y los alquinos, es decir, los hidrocarburos, van a tener una gran importancia tecnológica como precursores, como disolventes
y también como estructuras que nos permiten modificar tamaños, proporciones y condiciones de reacción. Pero eso lo veremos un poquito más adelante en el siguiente video. Por lo pronto nos quedamos con que los polímeros son esas grandes estructuras que pueden ser de origen natural o sintético, que se concatenan, que se unen eh, o que se producen al formarse la unión química, es decir, los enlaces covalentes de los monómeros que los conforman. Hasta aquí este pequeño video introductorio y espero que resulte de utilidad.